Siempre he sido escéptico con las leyendas urbanas, pero esto fue demasiado real para ser una simple coincidencia. Había escuchado muchas historias sobre el faro abandonado en la costa y siendo el curioso que soy, decidí ir a comprobarlo por mí mismo. La noche estaba perfecta para una aventura, fría y ventosa, con la luna apenas visible entre las nubes. Salí de mi casa con una linterna y mi cámara, pensando que podría documentar mi pequeño viaje para mis redes sociales. El trayecto hasta el faro fue más largo de lo que imaginaba. La carretera sinuosa parecía interminable y la oscuridad envolvía todo a mi alrededor. Llegué al pequeño estacionamiento al borde del acantilado y apagué el coche. El sonido del mar era un constante rugido en el fondo y el viento azotaba los árboles y la estructura del faro con una fuerza que hacía pensar que la naturaleza estaba viva, observándome. La caminata hacia el faro fue escalofriante. El viento soplaba a través de los árboles y las sombras danzaban bajo la luz tenue de mi linterna. Caminé entre los árboles, escuchando el crujir de las hojas secas bajo mis pies y el ulular del viento. Cada paso que daba me hacía sentir más nervioso, como si el mismo bosque me advirtiera de que no siguiera adelante. Finalmente, el faro apareció ante mí. Se erguía imponente y solitario, como un guardián olvidado del pasado. Las leyendas decían que había sido construido a mediados del siglo XIX y que había sido testigo de innumerables tragedias en el mar. Nadie sabía exactamente por qué había sido abandonado, pero había rumores de que el último farero había enloquecido. Llegué a la base del faro, cuya estructura se alzaba contra el cielo nocturno. La puerta de madera estaba entreabierta y al empujarla, crujió de una manera que me puso los pelos de punta. Dentro, el aire estaba helado y olía a humedad y moho. Encendí mi linterna y comencé a explorar. Cada paso resonaba en el silencio, haciendo que mi corazón latiera más rápido. Subí las escaleras de caracol, sintiendo la frialdad del metal bajo mis manos. Al llegar a la sala de la lámpara, noté una vieja mesa con un diario abierto. Las páginas estaban amarillentas y crujientes al tacto, pero las palabras aún eran legibles. El diario pertenecía a un tal Elías, un farero que había trabajado allí décadas atrás. Elías escribía sobre noches interminables en las que el faro parecía cobrar vida propia. Hablaba de luces misteriosas en el horizonte y de voces que susurraban su nombre. Cada entrada parecía más desesperada y angustiante que la anterior. Describía cómo había empezado a ver sombras moviéndose en la niebla y a escuchar pasos en los pasillos cuando él estaba solo. A medida que leía, una sensación de inquietud se apoderó de mí. El aire parecía más denso y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, un fuerte golpe cerró la puerta detrás de mí. Mi linterna parpadeó y se apagó, sumiéndome en una oscuridad total. El viento afuera parecía intensificarse y el sonido del mar chocando contra las rocas se convirtió en un rugido ensordecedor. Mi corazón latía con fuerza y traté de encender la linterna de nuevo, pero no respondía. Sentí una presencia en la habitación, una sombra invisible que parecía acercarse. Mi respiración se volvió pesada y acelerada. Recordé las palabras del diario de Elías sobre cómo el faro tenía un alma propia, una esencia que no quería ser perturbada. Entonces, lo escuché. Un susurro, apenas audible, pronunciando mi nombre con una voz antigua y desgastada. El pánico me invadió y quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. La voz continuó, ahora más clara y persistente. Sentí una mano helada sobre mi hombro y un terror indescriptible se apoderó de mí. Con un esfuerzo sobrehumano, finalmente logré moverme y corrí hacia la puerta. La abrí de un tirón y bajé las escaleras a toda velocidad, casi tropezando en el camino. Salí del faro y corrí hacia el coche sin mirar atrás.
El viento soplaba con fuerza y las sombras parecían alargarse como si quisieran atraparme. Cuando finalmente llegué a mi coche y me senté al volante, mi mente seguía procesando lo que acababa de suceder. Encendí el motor y conduje de regreso a casa, con el faro desapareciendo lentamente en el espejo retrovisor. Esa noche apenas dormí, atormentado por las imágenes y los sonidos que había experimentado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el faro y sentía la presencia que me había tocado el hombro. Los susurros resonaban en mi mente, incesantes y aterradores. Al día siguiente, decidí no contarle a nadie lo que había experimentado. Sabía que nadie me creería y no quería ser el tema de burlas o incredulidad. Sin embargo, no pude dejar de investigar más sobre el faro y la historia de Elías. Descubrí que había documentos antiguos en la biblioteca local que hablaban sobre la construcción del faro y los sucesos extraños que ocurrieron allí. Pasé semanas investigando, recopilando información sobre las tragedias marítimas y los misterios sin resolver relacionados con el faro. Cuanto más leía, más me convencía de que el lugar estaba maldito. Las historias de los marineros que desaparecieron en el mar y las visiones de luces misteriosas se repetían en todas las narraciones. Una noche, mientras revisaba los documentos antiguos en la biblioteca, encontré una carta escrita por Elías poco antes de que desapareciera. La carta estaba dirigida a su hermana y describía con detalle los eventos que lo llevaron a la locura. Elías hablaba de una figura oscura que veía en la niebla, que lo observaba desde la distancia y se acercaba cada noche. Decía que sentía como esa presencia invadía su mente, susurrándole cosas horribles y llevándolo al borde de la desesperación. Con la carta en mis manos, supe que no podía seguir ignorando lo que había sucedido en el faro. Decidí volver, esta vez preparado con más equipo y con la determinación de descubrir la verdad. Llevé una grabadora, una cámara de visión nocturna y varias linternas de repuesto. Era una noche despejada, sin viento, y el mar estaba en calma, como si el mismo mundo hubiera decidido no interferir con mi misión. Llegué al faro y repetí el ritual de la última vez, encendí mi linterna y comencé a explorar. Al subir las escaleras, todo parecía en calma. Llegué a la sala de la lámpara y coloqué la cámara y la grabadora en lugares estratégicos. Me senté a esperar, con los ojos y oídos bien abiertos, atento a cualquier señal. Las horas pasaron lentamente. El silencio era casi insoportable, solo roto por el ocasional crujido de la estructura del faro. Comencé a dudar de mi cordura, preguntándome si realmente había experimentado algo sobrenatural o si todo había sido producto de mi imaginación. Pero justo cuando estaba a punto de darme por vencido, la temperatura en la habitación bajó de repente. Un frío glacial me envolvió y supe que algo estaba a punto de suceder. La puerta se cerró con un golpe seco y todas las linternas parpadearon antes de apagarse. El faro quedó sumido en una oscuridad absoluta. Intenté encender una de las linternas de repuesto, pero mis manos temblaban demasiado. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, el susurro, más fuerte y claro que antes, pronunciando mi nombre. Sentí una presencia acercándose y el pánico se apoderó de mí. La cámara de visión nocturna capturó una figura oscura moviéndose por la habitación, acercándose lentamente. Era una sombra sin forma definida, pero supe que era la misma presencia que había atormentado a Elías y a los demás que habían trabajado en el faro. Reuniendo todo el coraje que me quedaba, tomé la grabadora y comencé a hablarle a la presencia. Le pregunté quién era, qué quería y por qué estaba allí. El susurro cesó, y por un momento, el silencio fue total. Luego, una voz profunda y resonante respondió, diciendo que estaba allí para proteger algo que nunca debía ser encontrado. De repente, la presencia se desvaneció y las luces volvieron a encenderse. El faro estaba en silencio y el aire volvió a su temperatura normal.
Tomé mis cosas y salí de allí lo más rápido que pude, con la grabadora y la cámara como pruebas de lo que había sucedido. Al salir del faro, la calma de la noche me pareció irreal. El viento había cesado por completo, como si el propio ambiente estuviera reteniendo su aliento tras los eventos que acababan de ocurrir. La luna brillaba con una intensidad renovada, iluminando mi camino de regreso al coche. Mientras caminaba por el sendero, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez. El faro se alzaba inmóvil y silencioso, pero sentí que aún me observaba, su presencia pesando en mis hombros. Subí al coche y encendí el motor, mi mente aún luchando por procesar lo que había experimentado. De regreso a casa, mi mente estaba en ebullición. Reproduje la grabación de la grabadora una y otra vez, escuchando la voz profunda y resonante que había respondido a mis preguntas. Las palabras eran claras y la presencia que las había pronunciado, innegable. Sabía que tenía pruebas de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Pasé los días siguientes editando el material y preparando mi relato para compartirlo en mi canal. Era consciente de que algunos pensarían que era una farsa, pero también sabía que otros verían en mi historia una verdad aterradora. Decidí titular mi video El susurro del faro, una noche de terror. Subí el video a YouTube y esperé. Los comentarios comenzaron a llegar, algunos de incredulidad, otros de apoyo. Algunos espectadores compartieron sus propias experiencias paranormales, mientras que otros especularon sobre la identidad de la presencia en el faro. Pero todos estaban de acuerdo en algo, había algo extrañamente convincente en mi historia. Con el tiempo, mi video ganó popularidad, atrayendo la atención de investigadores de lo paranormal y aficionados al misterio. Recibí invitaciones para entrevistas y colaboraciones, y mi canal creció en seguidores. La experiencia en el faro había cambiado mi vida de formas que nunca imaginé. Sin embargo, a pesar del éxito, no podía escapar del recuerdo de aquella noche. Los susurros en la oscuridad y la figura oscura en la sala de la lámpara seguían acechando mis sueños. Sabía que la historia del faro estaba lejos de ser contada en su totalidad y que algún día, tal vez tendría que regresar para desvelar sus últimos secretos. Hasta entonces, compartía mi experiencia con el mundo, esperando que mi relato sirviera como advertencia para aquellos que, como yo, se sienten atraídos por lo desconocido. Porque hay lugares en este mundo que guardan secretos